Gracias, presidente. Buenos días. Las leyes que criminalizan la exposición y la transmisión del VIH son otra herramienta más de opresión a las mujeres y a la población LGBTTI. En México, así como en otros países del mundo, a las personas con VIH se le aplica el derecho penal por el riesgo de exponer a otras personas. No obstante, de acuerdo con ONUCIDA, no hay datos que comprueben que estas medidas generan justicia o previenen la transmisión del virus. Al contrario, la criminalización vulnera la salud pública y los derechos humanos. Si se erradican las penalizaciones a las personas con VIH e infecciones de transmisión sexual, se disminuiría la discriminación y se eliminarían algunas de las barreras culturales para la detección oportuna y la prevención. De todas las medidas implementadas por el Estado mexicano para prevenir el VIH, la más regresiva y que violenta los derechos humanos es la inclusión del peligro de contagio en el Código Penal. En 31 entidades del país se penaliza de alguna manera el contagio doloso de las enfermedades por medio de relaciones sexuales, excepto en San Luis Potosí, aunque en esta entidad se han presentado iniciativas para crear el tipo penal. El principal problema de la tipificación del peligro de contagio, tanto en el Código Penal Federal como en los códigos locales, es la ambigüedad de la definición de las conductas incriminatorias, por lo que en la mayoría de las ocasiones las autoridades jurisdiccionales es quienes deciden qué enfermedades se consideran graves o qué conductas son punibles. Además, en el peligro de contagio cabe la interpretación de que no requiere específicamente generar un daño, lesión o incluso no se necesita comprobar la transmisión de la enfermedad. En nuestro país, según un reporte de letra S del 2000 al 2016, se llevaron a cabo 20 procesos legales en contra de personas que viven con VIH y otras ITS, de los cuales solo uno ocurrió en la Ciudad de México. Existen casos en otras entidades que demuestran la gravedad de criminalizar el VIH. Por ejemplo, en Chihuahua se sancionó con 12 meses de prisión a un hombre que vivía con VIH, sífilis y hepatitis C sin haber transmitido ninguna de estas, solo por el hecho de vivir con dichas enfermedades y poner en riesgo la salud pública. Esta persona necesitaba tratamientos médicos adecuados para vivir con calidad y no vivir tras las rejas. En Ciudad Obregón, Sonora, se realizaron al menos 4 procesos judiciales por peligro de contagio, sin que se haya podido comprobar adecuadamente la transmisión de enfermedades. Uno de los procesos no concluyó debido a que la persona imputada falleció, mientras que a la otra se le condenó por 10 años y 3 meses por poner en riesgo la salud de la persona querellante. Este tipo de medidas terminan violentando los derechos humanos de las personas con VIH sin aportar nada a la erradicación de la epidemia. No obstante, el dolo planteado hipotéticamente en la tipificación de peligro de contagio resulta difícil de comprobar, pues no hay que olvidar que las manifestaciones clínicas del VIH o del SIDA, en la mayoría de los casos, no son apreciables al momento del contacto sexual y la posibilidad de enjuiciar a las personas cuya corresponsabilidad y autocuidado no fueron asumidos en el momento del contacto. El artículo 159 del Código Penal de la Ciudad de México penaliza específicamente la condición de salud de la persona que vive con el padecimiento, lo cual provoca una distinción discriminatoria entre las personas que viven con una enfermedad adquirida por contagio sexual y quienes tienen alguna otra enfermedad adquirida por otros medios. Es preciso señalar que la pena por peligro de contagio se basa en el riesgo de daño, no en el daño mismo, lo cual sobredimensiona las responsabilidades de las personas con VIH, limitando su acceso adecuado a la justicia y el goce pleno de sus derechos. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia de acción de inconstitucionalidad, la cual invalidó una porción del artículo 158 del Código Penal de Veracruz, reformada en 2015, la cual adicionaba al tipo penal de peligro de contagio las infecciones de transmisión sexual. La demanda de inconstitucionalidad fue solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque vulneraba los derechos a la libertad personal y a la igualdad ante la ley. El fallo de la Suprema Corte, además,
estipuló que la reforma no cumplía con el requisito de necesidad, porque esta medida no es óptima ni indispensable para tutelar el derecho a la salud. Además, la reforma al Código Penal veracruzano transgredió el principio de taxatividad, porque no describe de manera precisa las conductas prohibidas debido a la complejidad del proceso de transmisión de las ITS. Las leyes que criminalizan la exposición y transmisión del VIH en varias ocasiones están motivadas por un bien intencionado de proteger a las mujeres y de responder a la expansión del VIH, aunada a la percepción de falta de eficiencia de los esfuerzos de prevención del VIH existentes. No obstante, la criminalización no reduce la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH. Sabemos que el primer paso para la detección es la prueba del VIH, la cual se estigmatiza, provocando que las mujeres decidan no realizarla por temor a la violencia, ser rechazadas o perseguidas por compartir un diagnóstico positivo. La tipificación penal también puede generar la falta de adherencia de las personas con VIH a sus tratamientos. Sobre todo, son las mujeres quienes abandonando sus estudios y tratamientos perinatales por miedo a ser detenidas y procesadas por el delito de contagio. Esto sucede porque debido a las políticas de salud enfocadas a las pruebas perinatales, las mujeres suelen conocer su estatus positivo primero que sus parejas, lo cual propicia que sean culpadas o estigmatizadas, incluso por sus familias. La existencia del peligro de contagio, en vez de proteger a las mujeres, tiene consecuencias como su expulsión del hogar o abandono, la pérdida de la custodia de sus hijas e hijos y el padecer situaciones de violencia y abuso. En situaciones de violación o abuso sexual, estas medidas a posteriori no protegen a las mujeres de la violencia, discriminación, doble victimización, transmisión del VIH o embarazos no deseados. Pasa exactamente lo contrario. Aumenta el riesgo de criminalización secundaria, el cual sucede cuando las supervivientes de violencia sexual que han adquirido VIH pueden verse perseguidas o amenazadas. A diferencia del resto de las entidades del país, la Ciudad de México es un estado que ha posicionado que la progresividad de los derechos humanos. En diversos temas, la ciudad se ha convertido en pionera y ejemplo a seguir en el resto de los estados de la Federación, como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto o el reconocimiento del cambio de identidad de género. Hoy presento en el Pleno esta iniciativa para que la Ciudad de México sea la primera entidad del país en adecuar su Código Penal, sentando un precedente. La presente iniciativa atiende a las recomendaciones de organismos internacionales como ONUCIDA, ya que busca eliminar cualquier motivo de discriminación u obstáculo en los esfuerzos para prevenir y erradicar el VIH en la ciudad. Un esquema de respeto a los derechos humanos sin vulnerar a las personas que viven con VIH. Si en el marco penal de la Ciudad de México sigue prevaleciendo la criminalización del VIH y las ITS, se obstaculiza el deber de las autoridades para garantizar la salud pública respetando los derechos humanos. Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa, de los cuales se concluye que la criminalización del VIH genera más daños que beneficios en la salud pública y los derechos humanos, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Único, se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal. Agradezco a la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, quienes hoy me acompañan a presentar esta iniciativa. Gracias por los años de trabajo y de lucha para que las personas con VIH dejemos de ser criminalizadas y gocemos los mismos derechos que todas. Muchas gracias. Gracias, diputado Temístocles. Con fundamento.